Recuerdo que la primera vez que jugué The Legend of Zelda Breath of the Wild estaba completamente fascinado por la naturalidad de su mundo. Es decir, todo se sentía como algo coherente, como parte de un mismo ecosistema. Por ejemplo, puedes subir a las partes más altas del mapa y ver cómo los ríos se forman de una manera muy natural, viajando a través de las montañas hasta llegar a los pueblos. También puedes ver la degradación de las estructuras y cómo las nuevas civilizaciones resurgen dentro de ellas. El punto es que este realmente se siente como un mundo verdadero, como algo interconectado. Pero también recuerdo perfectamente que en algún momento de mi aventura, simplemente caminando, me encontré con esto. Un bloque gigante de concreto completamente separado de todo lo demás. Ni siquiera tiene lógica, no está en una isla ni nada parecido. No, simplemente existe aislado de todo como si hubiera sido agregado de manera artificial. Incluso si lo vemos en el mapa, destaca por lo antinatural que se siente. Mientras que todo lo demás parece orgánico, aquí tenemos un rectángulo en el medio de la nada. Y lo peor de todo es que es muchísimo más grande de lo que parece a la distancia. Si te tomas el tiempo de llegar hasta él, te encontrarás con un montón de paredes gigantes que te tapan completamente la vista, y de cerca parece todavía más artificial. Porque de hecho es posible encontrarse con bastantes estructuras antiguas a lo largo del juego. Pero estas siempre son presentadas como una parte del mundo. Algunas se encuentran enterradas entre la arena y otras ocultas en las montañas, demostrando cómo el paso del tiempo las ha afectado. Pero esto no se siente como la creación de una antigua civilización. En su lugar, parece diseñado de una manera que no tiene mucho sentido dentro del contexto del mundo. Y la verdad es que entiendo por qué existe. Los desarrolladores simplemente querían agregar un laberinto gigante. Y al no encontrar otro lugar en donde ponerlo, decidieron simplemente ubicarlo aquí, en un espacio relativamente alejado del mapa. Pero esto, de una manera no intencional, creó algo que se siente completamente desconectado del resto del mundo. Algo que no tiene lógica más allá de actuar como una actividad para los jugadores, que contrasta muchísimo con la naturalidad con la que todas las otras cosas dentro del juego son presentadas. Pero esta es la cosa, el mundo de los videojuegos está repleto de lugares como este, espacios que se sienten ajenos, incoherentes o simplemente extraños. Y hoy vamos a dar un vistazo a varios de ellos. Pero antes de adentrarnos en esto, déjame platicarte un poco sobre la EBAC, la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología. ¿Alguna vez has soñado con participar en el desarrollo de un videojuego? Tal vez en la programación, tal vez en el arte o tal vez en el equipo de redes sociales. Bueno, si la respuesta es sí, entonces esta es la escuela para ti. En ella podrás encontrar una gran variedad de cursos y profesiones como diseño gráfico, marketing digital o desarrollo de videojuegos con Unity y Unreal Engine. Todas impartidas por profesores altamente capacitados, algunos de los cuales han trabajado en proyectos bastante conocidos. Y la mejor parte de todas es que, a pesar de ser una escuela en línea, el 80% de las clases son completamente prácticas, lo cual significa que no vas a perder tu tiempo leyendo una diapositiva, sino que vas a crear. Así que si te interesa, dale clic al link que te dejaré en la descripción y utiliza el código PSIGaming55 para obtener un descuento del 55% en cualquiera de las profesiones. De nuevo, gracias a la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología por ser el patrocinador de este video. Super Mario 64 es un juego muy interesante. Es extremadamente sencillo entrar al internet y encontrarte con una infinidad de personas mencionando cómo ciertos niveles los hacen sentir extremadamente incómodos. Y es cierto, hay varias áreas en las que si te detienes y comienzas a observar, te darás cuenta de que son bastante extrañas. El patio completamente vacío, el sótano que parece un calabozo o el pozo de antimateria que podemos encontrar en una de las habitaciones. Pero de todos estos lugares, hay uno en particular que al menos a mí siempre me ha parecido todavía más raro, y es este.
Al principio todo podría parecer bastante normal. Es solo una habitación con unos cuantos acuarios que intentan transmitir la tranquilidad del océano. Pero la parte interesante es este orificio que se encuentra en una de las paredes. Un hoyo negro que desentona completamente con el resto del nivel y que al entrar por él te transporta a este lugar. Un cubo gigantesco repleto de agua que aparentemente se encuentra flotando en el cielo. Para mí, este siempre ha sido el espacio más incómodo dentro de todo el juego, y hay varias razones para eso. Número 1, no hay salida. Una vez que entras aquí, solo puedes salir consiguiendo todas las monedas o muriendo por asfixia. Número 2, si te acercas a las ventanas, lo único que verás es un espacio infinito de nubes que le da todo un tinte de irrealidad. Y número 3, este espacio no tiene sentido. Digo, piénsalo por unos minutos. ¿Cuál se supone que es su propósito? ¿En dónde demonios estamos? Incluso si tomamos en consideración la forma en la que el universo del juego funciona, digo, este es un título en el que las plataformas pueden simplemente flotar en el aire. Aún así, no puedo darle mucho sentido a este lugar. Algunas personas piensan que nos encontramos en el interior de los acuarios que podemos observar afuera del nivel, pero la verdad es que no estoy convencido de eso. Después de todo, no hay ventanas gigantes que den hacia el exterior y el espacio parece muchísimo más reducido. Incluso podemos encontrarnos con otro orificio exactamente igual en la pared adyacente, pero este no nos lleva a ningún lugar. Otro lugar muy interesante dentro de Mario 64 es la resbaladilla. Normalmente este es un espacio al que nunca le prestas mucha atención por el simple hecho de que es bastante frenético. Es decir, mientras estás jugando estás concentrado en conseguir las monedas y no caerte por los bordes. Pero ¿sabías que puedes brincar sobre estos pilares? Cuando era niño, una de mis cosas favoritas para hacer en los videojuegos era encontrar la manera de llegar a lugares que no debería, que es como me di cuenta de esto. Y lo más interesante es que desde aquí puedes dar un vistazo completo al nivel, y cuando puedes observarlo de esta manera, se vuelve muy evidente lo extraño que es que todo exista dentro de un vacío. De hecho, si remueves la música, transmite una sensación bastante inquietante. Puedes ver cómo las estructuras se desvanecen lentamente en la oscuridad. Y lo sé, probablemente el papá de alguien esté viendo este video y diga cosas como: mendigos chamacos, ahora resulta que se asustan con todo. A mí lo único que me da miedo de verdad son los vivos. Pero al menos desde mi perspectiva, es muy interesante observar este tipo de espacios que no se supone que les pongas mucha atención y darse cuenta de lo extraños que son. Esto también se aplica para el techo del castillo. Verás, cuando consigues todas las estrellas que hay en el juego, se libera este cañón que puedes utilizar para dispararte a la cima. En este lugar te encuentras con Yoshi, el cual te regala 100 vidas como una forma de felicitarte. Esto es algo que absolutamente todos conocen. Pero ¿alguna vez te has puesto a explorar realmente este lugar? Por ejemplo, justo en las esquinas puedes encontrarte con estos pequeños espacios, estructuras diminutas que solo existen. Pero lo interesante es que desde aquí es posible observar el interior del castillo sin cargar, algo que normalmente solo sucede cuando te sales de los límites de un videojuego. Pero en este caso, esta es un área a la que se supone que puedas llegar. Es decir, los desarrolladores la crearon con la intención de ser explorada, aunque supongo que no se imaginaban que 30 años en el futuro alguien le iba a prestar tanta atención. Pero aún así, este es uno de esos pequeños espacios que simplemente me parecen muy interesantes. Aunque claro, Mario 64 no es el único juego de Mario con lugares extraños. Super Mario Sunshine es probablemente todavía más raro. Una de las mejores cosas sobre esta aventura es que su mundo de hecho se siente bastante interconectado, como si todo fuera parte de una sola comunidad. Por ejemplo, desde las partes más altas de los niveles, siempre puedes observar los otros escenarios a la distancia, lo cual transmite esta sensación de coherencia. Pero al mismo tiempo, el juego está repleto de escenarios como este, espacios que existen de manera independiente en los que nada tiene mucho sentido. Pero de entre todos ellos, hay uno en particular que simplemente lo supera en rareza, y es este. Digo, solo velo, es un cuadrado gigante flotando en el medio de la nada. No puedes ver absolutamente nada a su alrededor y por algún motivo todo está cubierto con pasto.
A decir verdad, este lugar es tan extraño que casi pareciera como un área de pruebas, un espacio al que los jugadores no deberían de poder entrar. Pero no, este es un nivel verdadero. Una de las cosas que más me desconciertan es que por algún motivo hay varios agujeros en el suelo. No hay absolutamente nada en ninguno de ellos, por lo que no sé cuál es su motivo de existir. Y todavía más raro, hay una especie de placa de metal en una de las esquinas. De nuevo, sin ningún tipo de propósito. También hay una fogata que no se puede extinguir, unos cuantos personajes que llevan atrapados aquí durante años y unas estructuras de madera que no sirven de mucho. Todos sabemos que Super Mario Sunshine es un juego extraño, pero este lugar parece demasiado insólito incluso para los estándares de esta aventura. Pathologic 2 es un pequeño juego independiente lanzado en el 2019 que nos pone en el papel de un doctor enfrentándose a una plaga en un pueblo pequeño. El título aborda temas como la muerte, la ética, los valores y el mismo significado de la vida. Las decisiones que tomas realmente impactan al mundo, a tal punto de que todos pueden morir a consecuencia de tus actos. Es decir, este es un juego que se siente muy aterrizado en la realidad. Es una experiencia sumamente seria tanto en tono como en presentación. Y por esto mismo, es tan extraño voltear a ver hacia el horizonte y toparte con esto, el poliedron, una estructura tan ilógica que ni siquiera pareciera que forma parte del mundo. Pero aún así, los habitantes del pueblo la aceptan como algo natural, como una parte de sus vidas. De hecho, ¿alguna vez has visto a alguien jugando Minecraft simplemente poniendo bloques al azar en el cielo? Bueno, así es exactamente como este edificio se siente, como algo sin sentido, como algo que solo puede existir dentro de un videojuego. Pero la parte más interesante es que no solo sirve para observarlo, no, también puedes subir y explorarlo en su totalidad. Y honestamente es incluso más extraño de cerca. Esta verdaderamente parece una estructura imposible. Las paredes están hechas de papel, no hay absolutamente nada que las sostenga y las escaleras a veces parecieran infinitas. De hecho, su altura es una tan grande que llega un momento en el que pierdes de vista todo lo demás y por ende lo único que te queda es contemplar el horizonte. Una de las partes más divertidas es que el juego sí intenta darle sentido a la existencia de esta cosa, pero la verdad no creo que haga un muy buen trabajo con eso. En realidad, esta estructura parece estar muy inspirada en este tipo de imágenes, objetos imposibles que solo pueden existir en el mundo del arte, o en el mundo de la imaginación, o en el mundo de los videojuegos, que es la razón por la que es tan interesante. Porque destaca mucho en un mundo que intenta ser extremadamente real. Es por eso que me encantan este tipo de lugares. Grand Theft Auto, por ejemplo, está repleto de pequeños espacios que parecen cotidianos al inicio, pero que se vuelven muy extraños cuando te detienes a pensar sobre ellos. Y no estoy hablando del Área 69 ni nada parecido, sino de los lugares más normales de todos, como la casa de los Johnson. El único propósito de este espacio es guardar tu progreso, solo sirve para eso. Y aún así, estoy seguro de que todos entenderán cuando digo que este lugar es raro. Hay una sensación muy extraña que existe cuando entras aquí, y creo que tiene que ver con el hecho de que la casa siempre se encuentra vacía y siempre se encuentra en silencio. Grand Theft Auto San Andreas es un juego ruidoso. Cuando estás en la calle puedes escuchar sirenas, personas peleando y disparos por todos lados. Pero en el momento en el que entras por esta puerta, de repente todo se detiene. De hecho, ¿recuerdas cuando eras niño y tenías que lavarte los dientes en la noche y salir corriendo tan rápido como pudieras porque sentías que algo te iba a atrapar en la oscuridad? Esa es exactamente la misma sensación que este lugar me transmite. En cuanto grabo mi partida, lo único que quiero es salir por la puerta. Y esto de hecho se aplica para casi todos los interiores que hay en el juego. Verás, San Andreas está diseñado de tal forma que la gran mayoría
mayoría de los edificios solo tienen movimiento cuando te encuentras realizando una misión dentro de ellos. Pero esto significa que si los visitas en cualquier otro momento, sobre todo después de haber completado la historia, lo único con lo que te encontrarás es con un espacio vacío. El último nivel, por ejemplo, el Palacio de Big Smoke, es un auténtico espacio liminal si lo visitas después de los créditos. No hay absolutamente nadie aquí, de hecho, ni siquiera hay sonido. Lo único que puedes escuchar son tus pasos y el ruido blanco del aire. Y es muy extraño estar en este lugar sin que alguien te dispare o sin que alguien esté gritando a la distancia. Los pasillos vacíos, las habitaciones abandonadas, la ausencia completa de cualquier tipo de movimiento es bastante raro. Otro lugar muy interesante dentro de San Andreas es este barco que, al igual que antes, existe para dar lugar a una misión de infiltración. Pero de hecho puedes visitarlo en cualquier momento, aunque si lo haces cuando la misión no está activa, estará completamente vacío. Puedes pasearte por las cajas, puedes entrar al cuarto del capitán o puedes aventarte por ese agujero que te llevará directamente a los backrooms. Es muy divertido porque Grand Theft Auto es un juego que intenta venderte la idea de que existes en una ciudad repleta de movimiento, pero paradójicamente, muchos de los espacios que hay en su mundo solo tienen este movimiento bajo condiciones muy específicas. Grand Theft Auto 3, por ejemplo, funciona exactamente de la misma manera. Cuando te encuentras conduciendo por la calle, hay muchísimas personas y muchísimos vehículos simplemente deambulando por ahí. Pero en cuanto comienzas a alejarte un poco de las carreteras, de repente todo se queda vacío. Este espacio en particular, cerca del muelle, siempre me ha parecido sumamente interesante. Primero, porque actúa como un contraste absoluto para el caos que normalmente encontramos en el juego. No hay absolutamente ni una sola persona aquí, aunque curiosamente sí hay unos cuantos bancos que al menos para mí no tienen mucho sentido. Y si caminamos un poco hacia la izquierda, también podemos encontrarnos con estos edificios, que fuera del hecho de que están completamente desolados, también son muy extraños a nivel de diseño. Por algún motivo, el área de las ventanas parece totalmente diferente a todo lo demás. Y no sé, solo es uno de esos espacios en los que entre más tiempo te detienes a observar, más raro comienzas a sentirte. Pero hay otro lugar todavía más extraño dentro del juego. Justo entre estos edificios hay un espacio bastante grande que al inicio parece completamente inaccesible. Pero de hecho puedes llegar hasta aquí ya sea con un avión o utilizando un vehículo para brincar la pared. Y al llegar te encontrarás con esto, una especie de parque vacío. No hay personas, no hay objetos, no hay movimiento de ningún tipo. En realidad no hay nada. O bueno, podemos encontrarnos con un pequeño pasillo hecho de ladrillos que se siente muy extraño. Pero eso es prácticamente todo. De hecho, este lugar me recuerda mucho a este tipo de imágenes. Espacios liminales o vacíos que existen entre los edificios. Simplemente un espacio en blanco. Aunque lo más interesante es que hay una rampa en este lugar, lo cual significa que a pesar de estar técnicamente fuera de los límites, los desarrolladores sabían perfectamente que en algún momento alguien terminaría llegando hasta aquí. Y eso solo lo hace todavía más interesante. Y sí, Grand Theft Auto 5, a pesar de ser un juego mucho más avanzado, también tiene sus propios lugares extraños. Como todos saben, la gran mayoría de los edificios en estos juegos no son accesibles, pero hay un balcón muy particular en el que si te subes utilizando un tráiler o algo parecido, puedes encontrarte con este pasillo. ¿A dónde lleva? Bueno, a ningún lugar, solo a un pequeño cuarto completamente cerrado. Obviamente no hay nada de espeluznante en esto, simplemente es uno de esos espacios que me hacen decir, esto es raro. Sobre todo porque no parece tener mucha lógica. A decir verdad, me da la impresión de que al diseñar el edificio, los desarrolladores se olvidaron de que esto existía y se quedó así. Lo cual me imagino es bastante común en un juego de este tamaño. De hecho, lo más probable es que existan más lugares parecidos. Este es solo uno que yo encontré. Pero hay otro espacio que creo que es mucho más interesante y por razones completamente diferentes. La verdad, ni siquiera recuerdo cómo es que llegué hasta aquí la primera vez que lo encontré, pero hay un lugar muy específico en los muelles en el que por alguna razón las cucarachas son gigantes. Sé que desde esta perspectiva tal vez no se vean tan grandes, pero déjame acercarme un poco.
¿Ahora lo ves? Lo más interesante es que hay muchos lugares dentro del juego en los que puedes encontrarte con cucarachas, pero siempre son de un tamaño normal. De hecho, si nos movemos unos cuantos metros hacia la derecha de este lugar, podemos ver que los insectos son diminutos como deberían, pero por algún motivo, en cuanto caminamos hacia la izquierda, las cucarachas se vuelven gigantescas sin ninguna explicación. La verdad, al principio creía que esto era algo intencional, pensé que tal vez había un poco de radiación o algo parecido. Pero no, me pasé bastante tiempo dando la vuelta y nunca me encontré con nada. Así que supongo que solo es un error. Pero el hecho de que esto suceda únicamente en este punto tan específico, al menos para mí, convierte a este lugar en uno de los más extraños dentro de todo el juego. Todos conocen The Stanley Parable, ¿cierto? Un juego metanarrativo de comedia en el que un narrador explica cada uno de tus movimientos. Obviamente, por su propia naturaleza, hay muchos lugares que podríamos considerar raros. Pero hay uno en particular que a mí me dejó bastante sorprendido la primera vez que lo encontré, y está literalmente en la primera sala que hay en el juego. Verás, en este título no puedes saltar, lo cual evita que llegues a lugares indeseados, pero en esta primera habitación puedes moverte de cierta forma entre los escritorios para subirte a ellos, y así es posible llegar hasta esta ventana. ¿Y qué pasa cuando entras en ella? Bueno, terminas cayendo en un cuarto completamente blanco. La verdad, al principio es muy sencillo pensar que te saliste de los límites del juego, pero no, los desarrolladores estaban tan conscientes de que alguien intentaría hacer esto que lo convirtieron en un lugar verdadero. El narrador incluso se burla un poco de ti por llegar hasta aquí, porque una vez que entras ya no existe manera de salir, así que solo tienes dos opciones: quedarte aquí durante toda la eternidad mientras escuchas baladas de fondo o reiniciar el juego. Honestamente, no estoy seguro de por qué, pero este lugar me hace sentir no solo extraño, sino también fascinado. Hay cierto misterio en los espacios que parecen estar fuera de los límites, pero que en realidad forman parte del mundo del juego. Por ejemplo, en Spyro el Dragón hay un nivel que siempre me ha transmitido esta sensación. ¿Ves todo eso que se ve a la distancia? Desde aquí pareciera que es imposible llegar hasta ahí, pero de hecho puedes solo saltar y te encontrarás con este paisaje infinito de montañas. La primera vez que me topé con esto me sentí muy extraño porque normalmente los juegos de plataformas en 3D tienen espacios bastante delimitados, ya sea por muros, montañas o cosas parecidas. Y esta realmente se siente como un área en la que no deberías de estar. Es decir, eso que se ve abajo es el nivel, y esos muros en cualquier otro videojuego serían el límite del mundo, pero aquí por algún motivo podemos subirnos a ellos. Hay coleccionables, misiones y todo tipo de cosas. Y en realidad el verdadero límite es establecido por una pared invisible. Creo que lo que hace de este espacio algo tan raro es que me recuerda mucho a este tipo de imágenes. Lugares infinitos en donde lo único que hay son montañas hasta donde termina la vista. Y hablando de eso, Trackmania es un juego de carreras bastante divertido que tiene la opción de crear tus propias pistas. Pero la parte interesante es que cuando entras a este modo, apareces en un nivel infinito que te da el espacio suficiente para diseñar tus recorridos como quieras. Pero si no construyes nada, de hecho puedes solo conducir hacia el horizonte, y sorpresivamente este lugar sí es infinito. O al menos eso creo. Conducí durante media hora seguida en una sola dirección para ver si en algún momento el escenario terminaba, pero nunca sucedió. Y lo más divertido de todo es que entre más te alejes del centro del mundo, cosas como las montañas y las irregularidades del terreno comienzan a desaparecer, por lo que eventualmente terminas solo con esto, un suelo completamente plano que poco a poco va perdiendo la calidad de las texturas. De hecho, llega un punto en el que si te alejas lo suficiente, el mundo entero comienza a temblar. Esto es algo que sucedía mucho con las gráficas de PlayStation 1, y la verdad no sé por qué pasa aquí también.
A decir verdad, casi pareciera como si el mundo se estuviera desmoronando entre más nos alejamos. En algún momento, incluso es posible ver el skybox del nivel a la distancia. Pero la parte sorprendente es que yo no rompí el juego para que esto sucediera. No, simplemente seleccioné el modo de creación y conducí. Es decir, que es un espacio intencional. Y eso lo hace todavía más extraño. Otro título con un lugar muy parecido es Skyrim. Este normalmente es considerado como uno de los mejores mundos abiertos que hayan existido. Pero todos sabemos que Skyrim es un título raro por naturaleza. Hay algo muy particular sobre la manera en la que sus mecánicas funcionan, lo cual lleva a la existencia de lugares como este. En caso de que no sepas en dónde me encuentro, este espacio es conocido como la celda de limpieza de cadáveres, un lugar que existe fuera de los límites del mundo tradicional, en el que por algún motivo llegan todos los personajes que eliminamos a lo largo del juego. En pocas palabras, es como una especie de purgatorio. 2 pasillos interconectados con 4 puertas que al entrar por ellas solo reinician la posición de tu personaje. Durante años, las personas se han preguntado por qué algo como esto necesitaría existir en primer lugar. Después de todo, no hay ningún otro videojuego que haga uso de algo parecido. Pero como lo dije, Skyrim funciona de una manera extraña. Y por las propias limitaciones del motor que le da sentido a esta aventura, cuando son eliminados, los personajes no pueden simplemente ser borrados del juego. Así que en lugar de solo desaparecer, son teletransportados a este lugar. Lo más divertido es que una vez estando aquí puedes matarlos de nuevo. Y honestamente, ni siquiera vale la pena cuestionarse por qué. Este simplemente es el ejemplo perfecto de cómo la lógica de los videojuegos, incluso en los mundos más reales que nos podamos imaginar, es capaz de crear pequeños lugares que no tienen ni la más mínima pizca de sentido. Pero en fin, esta solo fue mi lista de lugares curiosos, interesantes, raros o inquietantes en el mundo de los videojuegos. ¿Alguna vez te has encontrado con un espacio parecido? Si es así, déjalo en los comentarios y con suerte tal vez lo incluya en otro video. En caso de que hayas disfrutado de esto, recuerda suscribirte al canal para no perderte de más contenido. Realmente me ayudaría de una manera tremenda. Y bueno, como siempre, te agradezco por haberme acompañado. Yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Bye bye.